El sistema nervioso somático forma parte del sistema nervioso periférico y se encarga de transmitir información sensitiva y de enviar información de control motor a los músculos esqueléticos. Es el principal sistema de gestión de los movimientos voluntarios y centro neurálgico de decenas de nervios sensitivos y motores que entran y salen del sistema nervioso central en conexión con la piel, órganos y los músculos del cuerpo. En este artículo te vamos a explicar qué es el sistema nervioso somático, cuáles son sus funciones, su composición y las principales enfermedades que le afectan. Es el responsable de captar la información sensorial del entorno, empleando para ello los receptores sensoriales que tenemos repartidos por nuestro cuerpo, principalmente en la cabeza, piel y extremidades. Y esa información se transmite al sistema nervioso central, que se encarga de ejecutar órdenes a través de las neuronas motoras que conducen los impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos. Este sistema está asociado con el control voluntario de los movimientos corporales, así como el procesamiento de la información sensorial que llega de los sentidos, vista, oído y tacto. El sistema nervioso somático se compone de nervios aferentes o sensoriales y nervios motores y eferentes. Los nervios sensoriales son los encargados de transmitir las sensaciones corporales del sistema nervioso central y los nervios motores son los responsables de enviar las órdenes al sistema nervioso central a los órganos del cuerpo, estimulando la contracción muscular. Los 43 segmentos de los nervios de los que está compuesto nuestro organismo se encuentran en el sistema nervioso somático. Cada segmento está formado por un nervio sensorial y otro motor. Del total, 31 emergen de la médula espinal, los nervios espinales, mientras que los 12 restantes lo hacen desde el cráneo, los nervios craneales. La composición del sistema nervioso somático. Los nervios de los que está compuesto este sistema se pueden clasificar en función del lugar de donde se entran y salen en nervios craneales y los que emergen directamente del cerebro o a la cultura del tronco cerebral, y los nervios espinales, los que emergen de la médula espinal. Los nervios craneales. Existen 12 pares de nervios craneales en el sistema nervioso somático que emergen del encéfalo y tienen como objetivo transportar la información sensorial, controlar ciertos músculos y regular algunas glándulas y órganos internos. Estos son los 12 pares de nervios craneales. 1. Nervio olfativo, que se encarga de recibir la información sensorial olfativa para transmitirla al bulbo olfatorio, una estructura del cerebro que se encarga de procesar y codificar dicha información para enviarla a estructuras superiores del cerebro. 2. Nervio óptico, que recibe información sensorial visual para transmitirla a regiones cerebrales superiores encargadas de la visión. 3. Nervio motor ocular interno, controla los movimientos oculares y regula procesos como la dilatación y la contracción pupilar. 4. Nervio troclear. Inerva el músculo oblicuo superior del ojo y su principal función es controlar los movimientos oculares hacia arriba y hacia abajo, también hacia afuera. 5. Nervio trigéminio. Cuenta con una porción sensitiva y otra motora y se encarga de recibir información somato-sensitiva, son sensaciones táctiles, de dolor, etc., de los receptores de la cara y la cabeza, además de controlar los músculos de la masticación. 6. Nervio ocular externo. Su función es controlar el movimiento del músculo rectal lateral, permitiendo la aducción del ojo. Giro en dirección opuesta a la nariz. Nervios craneales. Existen 12 pares de nervios craneales en el sistema nervioso somático, que emergen del encéfalo y tienen como objetivo transportar información sensorial, controlar ciertos músculos y regular algunas glándulas y órganos internos. Estos son los 12 pares de nervios craneales. 1. Nervio olfativo. Se encarga de recibir la información sensorial olfativa para transmitirla al bulbo olfatorio, una estructura del cerebro que se encarga de procesar y codificar dicha información para enviar a las estructuras superiores del cerebro. 2. Nervio óptico. Recibe la información sensorial visual para transmitirla a regiones cerebrales superiores encargadas de la visión. 3. Nervio motor ocular interno. Controla los movimientos oculares y regula procesos como la dilatación y contracción pupilar. 4. Nervio troclear. Inerva el músculo oblicuo superior del ojo y su principal función es controlar los movimientos oculares, hacia arriba y hacia abajo y también hacia afuera. 5. Nervio trigémino. Cuenta con una porción sensitiva y otra motora, y se encarga de recibir información somatosensitiva, sensaciones tactilares, de dolor, etc., de los receptores de la cara y la cabeza, además de controlar los músculos de la masticación. 6. Nervio ocular externo. Su función es controlar el movimiento del músculo recto lateral, permitiendo la adopción del ojo, giro en dirección opuesto a la nariz. Los nervios craneales. Existen 12 pares de nervios craneales en el sistema nervioso somático que emergen del
7. Nervio facial. Contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Se encarga de recibir información de los receptores de la lengua, gustativa e información somatosensorial de las orejas y gestiona los movimientos de los músculos del cuello y la cara implicados en las expresiones faciales. 8. Nervio vestibulococlear. Es un nervio aferente del tipo sensorial y es responsable del equilibrio y la función auditiva. 9. Nervio glosofaringeo. Este nervio emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y recibe información gustativa de la parte posterior de la lengua, información somatosensorial de las amígdalas, la faringe y el oído medio, y de la trompa auditiva. También está implicado en la deglución. 10. Nervio vago. Emerge del bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas y el hígado. Recibe información sensitiva de todas las glándulas y participa en procesos cardíacos y digestivos, enviando información a órganos y músculos. 11. Nervio accesorio espinal es un nervio motor que está formado por la unión de una nariz espinal y otra neurocraneal. Controla los músculos del cuello y la cabeza que se usan para su movimiento. 12. Nervio hipogloso. Se encarga principalmente de gestionar los movimientos de la lengua. 7. Nervio facial. Contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Se encarga de recibir información de los receptores de la lengua, gustativa e información somatosensorial de las orejas y gestiona los movimientos de los músculos del cuello y la cara implicados en las expresiones faciales. 8. Nervio vestibulococlear. Es un nervio aferente del tipo sensorial y es responsable del equilibrio y la función auditiva. 9. Nervio glosofaringeo. Este nervio emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y recibe información gustativa de la parte posterior de la lengua, información somatosensorial de las amígdalas, la faringe y el oído medio, y de la trompa auditiva. También está implicado en la deglución. 10. Nervio vago. Emerge del bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas y el hígado. Recibe información sensitiva de todas las glándulas y participa en procesos cardíacos y digestivos, enviando información a órganos y músculos. 11. Nervio accesorio espinal es un nervio motor que está formado por la unión de una nariz espinal y otra neurocraneal. Controla los músculos del cuello y la cabeza que se usan para su movimiento. 12. Nervio hipogloso. Se encarga principalmente de gestionar los movimientos de la lengua. Nervios espinales. El sistema nervioso somático se compone de 31 pares nervios craneales. Estos nervios conectan a órganos y músculos con la médula espinal, que se encarga de transmitir información sensorial y visceral hasta la médula y de esta a glándulas y la musculatura esquelética y lisa. Inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza y algunas partes del cuello. De 31 pares existentes, 8 de ellos son cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacro y 1 coxígeo, situado a nivel del suelo pélvico. Todos ellos son mixtos, es decir que tiene una parte o raíz sensitiva donde se encuentra el ganglio espinal y otra parte motora. Estas dos raíces se unen y forman el tronco del nervio espinal, que emerge del canal vertebral por el agujero intervertebral correspondiente. En su trayecto, cada nervio espinal emite 4 ramos: los meningeos, que inervan los meninges de la médula espinal; los comunicantes, que conectan con los ganglios simpáticos y se encargan de llevar información al cuerpo relacionada con el estrés y las respuestas clásicas de lucha o huida; los posteriores, que inervan los músculos profundos del dorso, del tronco y la piel; y los anteriores, que inervan los músculos y la piel del resto del tronco y los miembros. Las funciones del sistema nervioso somático. Existen principales funciones que se pueden reducir a las siguientes: transmitir la información sensorial al cerebro y conectar el sistema nervioso central con los órganos, músculos y la piel; enviar y transmitir órdenes a los músculos para producir movimientos voluntarios y activar movimientos del cuerpo involuntarios o reflejos. El proceso es el siguiente: las neuronas sensitivas o aferentes transmiten los impulsos eléctricos al sistema nervioso central y el cerebro. Después de estos, los estímulos son procesados por el sistema nervioso central y, por último, las neuronas motoras o eferentes se encargan de recibir la señal para enviarla a los músculos y órganos. El sistema nervioso somático, además de gestionar los movimientos voluntarios de los músculos, también controla los actos reflejos en los que no hay una intervención directa del cerebro. Esto ocurre cuando una vía nerviosa se conecta directamente a través de la médula espinal, como por ejemplo el reflejo de retirada cuando nos ponemos la mano en un fuego y nos quemamos, o el reflejo de la rodilla cuando nos golpean con un martillo a la altura del tendón rotuliano. Las funciones del sistema nervioso somático.
Las enfermedades del sistema nervioso somático son trastornos que afectan al sistema nervioso somático que pueden incapacitar gravemente a la persona que lo sufre. Se citan algunos de estos más habituales. 1. Hernia de disco, que la hernia de disco se produce cuando uno de los discos de la columna vertebral se daña. Puede desplazarse de su sitio, herniarse o romperse por lesión o un esfuerzo. Esto genera un exceso de presión sobre los nervios espinales, provocando dolor, entumecimiento o debilitamiento del paciente. Las hernias se producen a cualquier altura de la médula espinal y los síntomas variarán en función de dónde ocurra la lesión o el desplazamiento del disco. Cuando los síntomas se dan en las piernas, el trastorno recibe el nombre de ciática. 2. Neuralgia. La neuralgia es un dolor que afecta a los nervios de la cara, el cráneo o cuello, a causa de una irritación, compresión o infección de los mismos. Es una de las neuropatías, enfermedades del sistema nervioso más frecuentes. Los síntomas más habituales son el dolor más o menos intenso en distintas partes del cuerpo, similar a una descarga eléctrica. Este dolor aparece y desaparece de forma repentina, normalmente debido a estímulos inocuos como lavarse la cara o masticar, y suele durar unos minutos. 3. Estenosis espinal. La estenosis espinal implica un estrechamiento y una constricción del canal espinal, que aloja la médula espinal, por causa de la artritis que provoca el sobrecrecimiento de los huesos de las vértebras y el ensanchamiento de los ligamentos. Cuando el crecimiento es excesivo, puede haber pinzamientos y composiciones en los nervios de la columna, lo que provoca en el paciente dolor y pérdida de la sensibilidad. Las causas más habituales de la estenosis espinal son el envejecimiento, la artritis del hueso y la reumatoide, condiciones hereditarias como la escoliosis o un canal espinal estrecho, tumores, lesiones o fracturas vertebrales.